Hola, bienvenidos al canal de Karen. Karen te compartirá excelentes audiolibros y te resumirá los mejores libros que podrás encontrar. Tenemos, no obstante, a seleccionar datos conformes a nuestras opiniones, puntos de vista sesgados. Un ejemplo de esto es el sesgo de la negatividad, por el que prestamos más atención a las amenazas que podemos recibir de nuestro entorno. En esta típica dinámica de piso compartido, la persona a la que le gustan las cosas limpias, ordenadas, suele fijarse únicamente en los comportamientos de su compañero o compañera de piso que no coinciden con sus estándares de limpieza, o pasa por alto las ocasiones en las que dicha persona limpia, ordena o contribuye a algún otro modo las tareas domésticas. Este proceso de selección es de por sí una forma de interpretación que dispone nuestra perspectiva. Para fortalecer una relación es esencial considerar esas tendencias, prestando atención a las cosas positivas, forjando lo que es el psicólogo escritor John Gottman llama un sistema de cariño y de admiración. Hay aspectos positivos del comportamiento, la manera de actuar, la responsabilidad de nuestra pareja, que damos por sentado qué efectos surtirán presente más atención, consciente de esos atributos en lugar de centrarse únicamente en las cosas que nos irritan, en las dificultades. Como veremos en el último capítulo, disfrutar de las cosas positivas también mejora la salud mental, la resiliencia y el bienestar emocional. A partir de los hechos y los datos específicos que hemos seleccionado, nuestro cerebro comienza a conjeturar, comenzarse ideas. Supongo que eso significa que no voy a poder hacer ese retiro. El alumno de meditación afirma que siempre ha sido muy nervioso y el proceso continúa sabiendo por la escalera de que tan poco esfuerzo como un mono de trepar en el árbol. Extremas conclusiones nos forman opiniones fijas que luego actuamos según esas convicciones. Ese proceso suele darse automáticamente, casi siempre por debajo del radar de nuestra conciencia. Por definición, no somos conscientes de nuestro prejuicio. La práctica del mindfulness nos enseña a observar con más detenimiento los mecanismos internos de la percepción. Retira la cortina para dejarnos ver algo de la conciencia que manipula o molesta nuestra vivencia, transformándola en categorías. Además, como puede verse el diagrama, en ese proceso que se retroalimenta debido a nuestras opiniones, creencias, es más probable que se dé la realización de ciertos parámetros. Nuestras acciones, decisiones influyen en los datos en los que tenemos acceso. A su vez, determinan con quién pasamos nuestro tiempo, qué vemos o qué actividades, asimismo, etc. Este proceso también es el plano colectivo. Los medios de comunicación, la industria, el entretenimiento, son poderosos mecanismos sociales que filtran seleccionamiento de poderosos mecanismos sociales. Recibimos únicamente información que confirma nuestras opiniones preexistentes. Los efectos de escriba quedan alojados en nuestra conciencia. Piense en el efecto que surge sobre una persona joven homosexual. El hecho de que en su colegio o instituto no se hable del personaje relevante que haya aparecido al colectivo LGTBI, o de la influencia que tiene sobre las personas que proceden de familias desfavorecidas, el hecho de que en la televisión solo haya espacio para historias en las que prima el éxito económico. Las consecuencias de ese proceso que tiene nuestras vidas son dramáticas a lo largo y al alcance. Esos filtros pequeños de nuestra perspectiva alimentan de cierta manera el miedo, el antagonismo, impedirnos formar relaciones diversas, como afirma Martin Luther King en sus días del curso de 1962. Decía: estoy convencido de que los seres humanos se odian entre sí porque se temen. Se temen porque no se conocen porque no se comunican, y no se comunican porque están lejos unos de otros. Podemos servirnos de la escalera de la indiferencia para estimular nuestra conciencia cuando nos ensalzamos en conflicto. A menudo estamos en los altos de la escalera,
aferrándonos a nuestras opiniones sobre el otro, nuestros motivos, nuestras intenciones. También las emociones dolorosas pueden empujarnos a escaleras arriba cuando intentamos entender el comportamiento del otro. Distinguir entre los distintos peldaños no es tan importante como lograr conciencia de lo arriba que hemos llegado en un momento dado y aprender a bajar nuestro nuevo para hacer más observaciones en lo que nuestro interlocutor pueda estar de acuerdo. Ejercicio: utilizar la escalera. A lo largo del día, presta atención al que incurren tus pensamientos, el discurso que componen. Cuando adviertas interpretaciones que estén más arriba de la escalera, tanto cerca de tu persona como la de los demás, prueba a bajar otra vez cuáles son los acontecimientos concretos en los que estás reaccionando. Presta atención a las conversaciones, fíjate en cuando estás más arriba en la escalera, haz lo mismo con los demás, cuáles son los hechos concretos que debaten. Traducir las valoraciones negativas. Bajar la escalera no siempre es fácil, sobre todo cuando se trata de interpretaciones negativas y enérgicas. Es probable que en su forma más cruda, esas opiniones reactivas nos aboquen en discusión, pero podemos zafarnos de ella, negarnos a participar en el juego y la culpa y separar nuestros juicios de la observación concretas y las necesidades de nuestro interlocutor, que pueden transformar en el discurso de la culpa, que a menudo es un obstáculo para la escucha mutua. Principio: traducir los juicios, observaciones, sentimientos, necesidades puede brindarnos información valiosa sobre las pistas sobre avanzar en el diálogo. Entrenarse en la observación equivale a cultivar nuestro compromiso de la veracidad. Cuando consideremos la diferencia entre observación y una evaluación, ¿cuál de ellas es cierta? ¿De verdad el otro está siendo ofensivo? ¿Sería más preciso decir que ha hecho o dicho algo? ¿No te gusta que no satisfagan tu necesidad de respeto? Que es más acertado afirmar que nunca eres cariñosa o que no eres tan cariñosa como te gustaría. Cuando ejercemos esa forma de sinceridad, ahí hemos mostrado a discutir más espacio para el entendimiento. El primer paso para traducir las valoraciones negativas es reconocer nuestra opinión, considerándola una pieza fundamental de información. Los juicios y las evaluaciones son solo un método que hemos aprendido para transmitir lo que ocurre en nuestro futuro interno, que son un reflejo de nuestras necesidades insatisfechas. Ejercicio: transforma juicios y valoraciones. Utiliza este ejercicio para trabajar con las opiniones que tengas sobre tu propio carácter o el de la otra persona. Empieza por una situación poco complicada para coger el tranquilo a esa dinámica. Puedes utilizar esa actividad para prepararte para una conversación o cuando hayas que adquirir más soltura. Poner en práctica en el transcurso de una conversación. Empieza por quietar tu mente, cobrar conciencia de tu respiración. Conecta con tu intención lo más sinceramente posible para partir de la curiosidad y el interés. Recuerda una situación en la que tuvieras opiniones que te gustaría modificar luego. También es importante que nombres la opinión. Enuncia las opiniones en voz alta, escríbelas. Permite recordar que se trata de una pieza tan valiosa. Y la otra es investiga cuál es el hecho concreto, la observación directa en la que estás reaccionando, si son varias. Observa, puedes hacer una observación de un grado natural posible, puedes reflejar un video, o sea, todo lo que estás haciendo. Aparecen también sentimientos. ¿Qué emociones sientes asociadas a este hecho? Tómate un momento para sentir plenamente. Si la opinión del principio tomó sobre nuevas valoraciones, reconócela. Necesidades. Presta oído a tus necesidades, qué es lo que importa en esa situación, qué es lo que no quieres, qué es lo que anhelas. Refleja, revisa tu observación, tus sentimientos, tus necesidades, cómo afectan a tus vivencias.
Repite ese proceso con cualquier otra opinión que tengas una por una. La idea sería traducir nuestras valoraciones en las observaciones, sentimientos y necesidades antes de hablar. A veces, sobre todo, si estamos sufriendo, somos incapaces de efectuar ese trabajo de traducción. En esos casos puede ser de ayuda buscarle la empatía a un amigo o un mentor. En ocasiones, una persona de confianza puede ayudarnos a identificar nuestras emociones, así como los valores que alimentan de bajos sentimientos. Y aún así seguimos sin poder hacer una observación, o si tenemos tiempo o energía para hacerlo, podemos asumir la responsabilidad de nuestra valoración, reconociendo expresamente que es subjetiva. Hacer una observación de nuestra evaluación. He aquí algunos ejemplos de cómo separar la observación y valoración, asumiendo la responsabilidad de esas marcas cursivas. Cuando te oigo decir eso, pienso que me estás juzgando. Cuando me he enterado de eso, ofreciste ayuda, he pensado que eres amable. Pocas veces te he visto tomar una decisión sin cambiar de idea, por lo menos una vez. Le encuentro atractivo. A mí no me parece estupenda. Cuando facilite la reunión resolviendo el dolor del día, no creo que vaya a durar más de la semana del trabajo. No recuerdo ni una vez que hayas cumplido con esa tarea sin que hubiera que recordárselo. Elogio, retroalimentación y gratitud. Traducir los juicios subjetivos en observaciones, sentimientos y necesidades contribuyen a una planilla flexible que puede aportar claridad, riqueza y significado en numerosos aspectos de nuestra vida. El elogio es una forma corriente de juicio positivo, aunque puede ser agradable recibirlas. Comprendemos muy poco de la alabanza. Es más, la alabanza sitúa en una posición de poder a una persona respecto de otra al pretender determinar la validez de sus acciones. En lugar de hacer elogios, podemos nombrar las acciones concretas que estamos alabando y las necesidades propias que esas acciones han satisfecho. Elogio. Qué bien, eres fantástico. Cuando me enteré de que habías conseguido el trabajo, me encantó lo que habías conseguido. Expresa coloquialmente necesidad de enriquecimiento persona o significado. También podemos usar ese formato para ofrecer al otro una retroalimentación subjetiva, certera, manifestando lo que ha funcionado y lo que no. Observaciones el porqué, nuestras necesidades en contextos. Suele ser más útil plantear la necesidad en términos de valor, equipo o metas o necesidades en términos de que los principios a dar tu opinión concreta, qué es lo que está funcionando y lo que no, el por qué para que sea más fácil aprender. En las relaciones íntimas podemos manifestar nuestro afecto que el otro con otras palabras de ternura, te quiero, aunque esas palabras puedan comprender la profundidad de un sentimiento y solidez, es un compromiso, a veces puede ser más significativo extenderse en explicaciones que queremos decir directamente. ¿Cómo nos sentimos? Cuando agregamos la mano me siento a salvo, a gusto en casa, me alegro tanto de tenerte a mi lado. Cuando nuestras necesidades se satisfacen, tenemos la oportunidad de manifestar nuestra gratitud en total extensión. El siguiente ejercicio nos proporciona un método para hacerlo, para abrir el corazón y celebrar nuestra relación hablando de todo lo que ha aportado la otra persona o nuestra existencia. Quizás tengamos que salirnos a nuestra zona de confort para hablar abiertamente y con sinceridad, pero vale la pena hacerlo porque enriquece la calidad y la conexión. Expresa gratitud. La próxima vez que alguien haga algo que valores, díselo. En ese de darse simplemente las gracias a esa persona, arriésgate a expresarle por ese sincero agradecimiento, extiéndete sobre todo lo que has dicho o hecho, sobre cómo te sientes y por qué, hablando desde el corazón. Céntrate en transmitir por qué importa eso, el hecho de que se te ha aportado en lugar de seguir simplemente una estructura.
Aprender esas herramientas es infrecuente que empecemos a pensar que hay una forma correcta de comunicarse, deja de elogiar. Eso es una validación o observación. Te está sirviendo de un sentimiento falso. Cuando más pensamos que hay una manera correcta o equivocada de hablar, más nos alejaremos de la curiosidad genuina y el interés. El objetivo de esos ejercicios, el propósito del esfuerzo, escribir nuestros pensamientos, moldear nuestras palabras, en general, entendimiento y conexión, en fin, de suplir necesidades. Si te descubres preguntándote, ¿eso es una observación? ¿Puedo decir esto de acuerdo con la comunicación de consciente? Da un paso atrás y reconecta con tu intención. Piensa cómo vas a entenderlo de la otra persona, si es probable o si no favorezca la conexión o el entendimiento. Exprésate con sinceridad de manera que sea más probable que la otra persona te escuche. La valentía de hablar. No siempre es fácil tomar la palabra, decir lo que pensamos. Puede que hayamos tenido experiencias difíciles por las que hemos tenido que pasar, incluso que nos haya silenciado activamente. Hace falta paciencia, valentía y el apoyo de personas queridas cercanas para encontrar la propia voz. Reconocer el origen de ciertas dificultades internas y estructurales pueden ser liberador. Karen trabaja en temas de sostenibilidad, desarrollo rural en el extranjero. Se le va bien su trabajo, pero le cuesta identificar sus necesidades y expresarse en el contexto. Tras una sesión de coaching, se dio cuenta de que durante su infancia y primera juventud, su familia había dañado sistemáticamente sus puntos de vista. Había aprendido a desconfiar de su propia experiencia. Cobrar conciencia de ello le ayudó a empezar a restañar el dolor que se ocultaba bajo su frustración y le abrió una nueva posibilidad de autoexpresión. Ya he mencionado lo difícil que ha sido en estas ocasiones. Aprendió a cantar, a tocar la guitarra, más o menos la misma época en la que se descubrió el CNV. La función sinérgica de esas dos experiencias ayudó a encontrar la propia voz tanto en el sentido literal como figurado. Cuando cantaba notaba como se aflojaba el silencio de mi garganta y mi pecho. Esa relajación comunicó también el terreno de mis relaciones personales, me dio la valentía necesaria para hablar de mis sentimientos y necesidades y salvar el abismo entre yo y los otros. Las dificultades personales de autoexpresión se ven a menudo grabadas por motivos estructurales. Cuando pertenecemos a un grupo que ha vivido oprimido históricamente, es frecuente que nos interioricemos en el impacto que ha tenido en las generaciones precedentes del hecho de sentirse sistemáticamente ignoradas, castigadas, incluso asesinadas por hacer uso de la palabra. Por desgracia, eso puede provocar que precisamente aquellas personas cuya voz es necesaria dentro de una sociedad estén peor estrechadas por tomar la palabra, lo que perpetúa el ciclo de la invisibilidad y la opresión. Tener conciencia crítica del contexto social en lo que se desarrolla nuestra existencia individual puede aportarnos inspiración, lucidez y contribuir a liberarnos del sentimiento de fracaso personal. Podemos buscar apoyo para reseñar el dolor íntimo de esa herencia y colaborar con otros para transformar el sistema que perpetúa las dinámicas y que impide que nos escuche. Para superar los obstáculos internos y externos hacen falta tiempo y apoyos firmes, pero hasta los patrones de conducta más arriesgados pueden modificar y dar paso a la libertad y la claridad de expresión y el compromiso personal con la liberación de los demás. Principios. Enunciar claramente lo ocurrido sin juicio ni valoraciones facilita en que los demás nos escuchen y podamos trabajar juntos para llegar a una solución. Traducir los juicios en observación, sentimientos y necesidades. Puede brindarnos información valiosa sobre lo que funciona y lo que no. Proporciona pistas sobre avanzar el diálogo. Al dar tu opinión concreta qué es lo que está funcionando y lo que no y el por qué para que sea más fácil aprender. El dar opinión concreta es lo que está funcionando. Ese es el punto clave para discernir objetivamente qué es lo que está ocurriendo. Utiliza
Separa lo que sabes de manejar fecha de tus suposiciones y sus interpretaciones. Para comprobar qué es lo que estás haciendo bien, pregúntate, ¿esto podría reflejar en videos? Evita términos que exageren e interpreten lo ocurrido siempre, nunca, jamás, cada vez, casi nunca. Enuncia tu experiencia en primera persona cuando veo, escucho, noto, en vez de cuando has dicho, hecho tal cosa. Pregúntate si confías en lo que la otra persona reconoce, la validez de ese enunciado, si potencia o no, o sigue afianzando. Utiliza la escalera de interferencia para determinar si estás observando o evaluando. Pregunta y respuesta. Tengo una familiar que se pone muy agresiva ahorita cada vez que se enfada. ¿Cómo puedo hacer una observación sin que se enfade o más? Por lo que dices, noto que te encantaría encontrar una manera de hablar que minimice la posibilidad de que se enfade. Al margen de cómo digamos algo, no podemos controlar la reacción del otro. Lo único que podemos hacer es partir de una intención sincera, abordar la situación con la mayor mano izquierda posible. Puede empezar por recibir la empatía de un amigo. Si te sientes enchufado, comprendido, puede analizar la situación con más claridad y escucha. Luego busca un momento para hablar sobre esa pausa de conducta. No sé si manifestando de esa manera sería más probable que la persona en cuestión te escuche. Te sugiero que inicies la conversación hablando de algo que te agrade de vuestra relación o haciendo una explicación. Si se trata de comportamientos habituales, empieza poniendo ejemplos concretos. Para hacer una observación, puedes describir el comportamiento de una persona en referencia a su propia conducta. En tus interferencias, el hecho de prever si puedes llegar al acuerdo sobre cómo resolver esa dinámica juntos. Me siento muy violentada cuando enuncio en público una observación, un sentimiento o una necesidad. Incluso cuando consigo expresarla, me parece tan poco espontánea, me siento que produce más desconexión que otra cosa. Ese método es un esquema, no un guión acabado. No hace falta seguirlo al pie de la letra. Utilizas sus elementos a la orden que te parezca más auténtico y espontáneo, teniendo en cuenta que hace falta tiempo para asimilarlo y hacerlo. Estamos entrenando nuestra atención para ver con más claridad. Al principio puede atenerte a los principios y alimentarte a observar esos elementos en silencio para sus adentros. No confundas lo habitual con lo natural. Creo que para nosotros es más natural ser conscientes de los sentimientos y las necesidades que hacemos reproches mutuamente. Aprendemos a culpabilizar y a juzgar cuando los niños pequeños tienen hambre o sienten dolor. Lloran, no culpan a sus padres. Las palabras parecen poco naturales porque no lo hemos practicado lo suficiente. Y no puedo traducir un juicio si no doy cuenta de lo que estoy evaluando. Incluso soy consciente de los sentimientos y necesidades hasta cierto punto. Pero interiormente sigo culpabilizando al otro. ¿Qué hago para salir de ese atollador? A veces un reproche suena tan auténtico, ¿verdad? El poder de una valoración es directamente proporcional a la intensidad de nuestros sentimientos, nuestras necesidades. Cuanto más fuertes son nuestras emociones, más hondas son nuestras necesidades, más inherentes en el juicio que emitimos. Es la manera en que nuestra mente y nuestro corazón nos dice, eso es muy importante. Recibir empatía es una de las mejores maneras de transmutar esa energía. Busca a alguien que puedas echarte de veras y fortalecer un fluido de experiencia sin darte la razón, confortarte e intentar arreglarlo, solucionarlo u utilizar estrategias. En algunos casos, dependiendo de cómo sea la relación, quizás puedas conseguir este apoyo precisamente de la persona con la que estás juzgando. Si esa persona dispone de alguna herramienta, hazle saber que no consigues desprenderte de ese juicio, pídele ayuda. Puede ser muy curativo que te escuche y te ofrezca empatía. Cuando tratas con personas que no conoces, ciertos hechos que tienen datos distintos, alternativas, ¿cómo mantienes una conversación cuando ni siquiera podéis poner de acuerdo sobre una observación?
Si esta herramienta solamente funciona cuando estamos de acuerdo, sería muy limitante sus poderes, que reside en la posibilidad de generar conexión en cualquier circunstancia, centrarse en las necesidades, ponernos de acuerdo con los valores compartidos, es lo que nos permite permanecer. Conversiones de sentido al verdadero trabajo consiste en establecer ese marco de referencia común, acorde a los criterios que puede conducirnos a una solución. Por ejemplo, si somos políticos, no conseguimos ponernos en expresar nuestros acuerdos o criterios o negociaciones sobre cómo conseguir una economía sostenible, en un uso sensato de los recursos, etc. Cuando un asunto nos preocupa profundamente, debatirlo es por sí peligroso. Es importante, por tanto, hacerlo todo, el trabajo interior, que sea posible por adelantado. Busca la empatía de los demás por la pena, el temor. Luego trata de ver su humanidad. Ensacha sus opiniones, la empatía, ¿sí? Trata de comprender sus opciones, de las necesidades profundas que se esconden detrás de lo que a simple vista se parece incomprensible. De esas formas puedes tener un puente entre vosotros que os permita escucharnos y al mismo tiempo proteger de caer en la reactividad. También puedes poner directamente vuestro desacuerdo, ¿sí? Diciendo que la mayoría de la gente aceptará esa premisa. Puedes continuar diciendo: personalmente es una de las cosas que me preocupa de mi convicción de que sus datos sean sesgados, o creo que a ti te preocupa lo mismo respecto a lo que yo estoy exponiendo. A partir de ahí puedes mantener un diálogo más enriquecedor sobre vuestra preocupación comunes y encontrar estrategias para analizar dichos datos. A veces estoy dispuesto a hacer observaciones neutrales, sobre todo si alguien me ha ofendido. Si una persona ha hecho un comentario racista o me ha agredido de algún modo, aunque sea mínimamente, me da igual que se enfade o se ponga a la defensiva. ¿Por qué tendría yo que esforzarme por facilitarle y que me entiendan? Veo que estás decidida a ser absolutamente auténtica y que tienes muy claro que no eres responsable de los sentimientos y las reacciones de los demás. Supongo que se debe a gran medida a las dinámicas históricas de racismo que hay por debajo del plano personal en este tiempo de interacciones. Hacer observaciones neutrales no solo equivale a pisonar la propia autenticidad ni ser amable, tampoco se trata de cuidar de la otra persona ni de andar con pies de plomo por temor a herir sus sentimientos. Decir las cosas de manera neutral es una estrategia para satisfacer necesidades de entendimiento, de claridad y de corrección. Si tu meta es darle a esa persona una opinión sincera o hacer que cambie de conducta mediante el diálogo, la cuestión es: ¿qué es más eficaz? ¿Qué es más probable que genere entendimiento, que propicie el cambio? Cuando alguien hace algo que nos duele, tendemos a reaccionar, es decir, devolver ese dolor, ¿sí? Esas herramientas te permiten compartir tu experiencia de modo que abre el corazón del otro. Propicia un cambio de su conciencia. El objetivo es ser más completamente sincero e interesado al mismo tiempo, exponiendo la hondura de tus sentimientos sin culpabilizar a nadie. Hacer una observación puede servir para ese fin. Si quiero algo, pídelo. La mano humana ha de abrirse para recibir, pero también para dar y tocar. De igual modo, el corazón ha de abrirse para darse y tocar otro corazón. Hace poco estaba hablando de Lawler, ¿sí? Una alumna de meditación que sufre dolores crónicos. Vive con sus padres y en ese momento se estaba mudando. Tenía que embalar sus pertenencias, pero estaba en plena recaída de su dolencia y las articulaciones de los músculos le dolían a rabiar, le dolían hasta estar tumbada, de modo que no quería ni pensar en poner a llenar cajas y levantar bultos.
Tras escucharla, ofrecerle mi empatía, le dije, Laela, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Por qué no pides ayuda a tus padres o a algún amigo? Por raro que parezca, nunca se le había ocurrido pedirla. Pasamos el resto de la conversación indagando a las suposiciones y las creencias que habían mantenido esa posibilidad tan elemental oculta en su conciencia. A mí no me gustaba ningún trabajo identificarme en su resistencia. Detrás de muchos años reunir el valor y necesidad para alzar la voz y pedir que alguien me escuchara, ser capaz de hacer peticiones es el último paso para entrenar nuestra atención, centrarnos en lo que importa. En una conversación, las peticiones hacen avanzar las cosas paso a paso, favorecen el entendimiento, proponen soluciones que pueden ser válidas para todos. En ese capítulo vamos a analizar los distintos tipos de peticiones que podemos hacer, de los condicionantes que nos impiden hacerla. El don de la necesidad: no quiero ser moleste, prefiero no ser una carga, puedo arreglármelas, no pasa nada, no es para tanto, no quiero que se sientan obligados. A veces puede parecer más fácil echarse una carga al hombro y apañarse solo quien intenta enfrentarse a una comodidad, el miedo o el malestar que produce pedir ayuda. Nuestra intención puede ser sincera. No queremos de verdad que los demás y sus energías, queremos que se sientan libres de decirnos que no. Esos valores no nos impiden, sin embargo, hacer peticiones de hechos, nos permiten hacer peticiones verdaderamente efectivas que fomentan la colaboración. Cuando somos incapaces de tener en cuenta las necesidades de los demás, hacemos exigencias. Lo que nos confunde es nuestra incapacidad para expresar esos valores y encajar las posibles respuestas. De igual forma, si no conseguimos dar con uno o más estrategias para resolver un problema, nuestra petición puede tener un tono de desesperación que obstaculice como tal la capacidad de elección del otro. Por debajo de todo esto, nuestros miedos, creencias, vulnerabilidades pueden impedirnos pedir ayuda a los demás. Hacer una petición consiste en encontrar un modo de suplir esa necesidad. Pedir nuestra interdependencia, lo que nos supone con experiencias que nos hayamos llevado a pesar de pedir lo que necesitamos, que es peligroso, humillante o inútil. Así que ¿para qué molestarse? Quizás hayamos aprendido que dar es la única manera de suplir nuestra necesidad, o que la ayuda de los demás siempre lleva emparejadas intenciones ocultas o ataduras. Como hemos visto, la creencia en mitos culturales de autoeficiencia y de idealización del logro individual puede limitar más aún nuestra capacidad de buscar apoyo. En el plano colectivo, los sistemas consolidados pueden dar origen a sentimientos futilada, desaliento o hacer que la violencia parezca una estrategia viable. Esos mensajes, vivencias o a menudo nos evocan interacciones complejas o confusas respecto a cómo satisfacer nuestra necesidad y la de los demás respecto a cómo propiciar un cambio. Se me rompe el corazón cuando veo que nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestra educación y complican uno de los impulsos más elementales, bellos y naturales del ser humano. El impulso de dar y recibir. Solo hay que pasar algún tiempo con un niño que haya dormido bien y esté bien alimentado para conocer la alegría que sienten los niños de dar y compartir y ayudar a quienes los rodean. Ayudarnos los unos a los otros es uno de nuestros impulsos fundamentales. Hacerlo produce alegría. Piensa en el placer y el agrado que se siente realizar actos cotidianos de amabilidad, como sujetar una puerta para que otra persona pase, sonreír, saludar a alguien. Acuérdate de la última vez que ayudaste a alguien, necesitaba tu ayuda, no porque tuvieras que hacerlo, sino simplemente porque podías. Fue fascinante, fue fanático.
Fantástico. En lugar de ser una carga, las necesidades pueden ser un don. Cuando somos capaces de manejarnos en una complicada danza que es la capacidad de la decisión de voluntad sin exceder los límites del tiempo y las energías del otro, toda necesidad se convierte en una invitación a experimentar el gozo de recibir. Reflexión sobre el hecho de dar y recibir. Reflexiones sobre lo que significa dar y recibir puede cambiar tu perspectiva sobre el hecho de pedir lo que necesites y de ayudar a los demás. Reserva algún tiempo para relajarte y centrar tu respiración. Cuando te sientas preparado, reflexiona sobre las siguientes cuestiones. Recuerda un momento concreto en el que ayudaras a alguien, no porque sintieras la obligación de hacerlo, sino porque querías. Piensa en cómo te sientes al poder echar una mano a esa persona, qué sientes al recordarlo, cómo te habría sentido si después se hubiera enterado que necesitabas ayuda o no hubiera pedido. A continuación, recuerda algún momento en el que hayas necesitado ayuda de alguien que te haya prestado, una situación en la que confiaste en alguien que te echara un cable, no porque se sintiera la obligación de hacerlo, sino porque quisiera ayudarlo de verdad. ¿Qué sentiste al recibir tu apoyo? ¿Qué sientes ahora al recordarlo? Tras comprender lo que sientes al dar y recibir libremente, ¿qué te impide pedir ayuda cuando lo necesitas? Un secreticho. Cuando tenía unos 20 años, un buen amigo me dio un consejo que él a su vez había recibido de su padre. Al graduarse en el instituto, su padre le dijo: voy a contarte un secreticho sobre la vida. Si quieres algo, pídelo. Se trata de un principio esencial. Hacer peticiones claras es bastante o poco corriente. Presta atención a cualquier conversación. Fíjate en cuántas veces o hablante termina un enunciado pidiendo lo que te gustaría que respondiera, lo que quería que ocurriera. ¿Cuántas veces has contado algo importante y le has dado cuenta de que la otra persona se lo ha tomado en un sentido completamente distinto de lo que querías darle? Si no le dices a alguien lo que quieres, ¿qué te responde? Adivinarlo o responder como le plazca. Principio: cuanto más claros seamos respecto a qué es lo que queremos o qué más creativos podemos ser a la hora de hacer que suceda. Por el contrario, terminar un enunciado con una petición permite que los demás sepan de inmediato cómo pueden ayudarnos y brinda una idea concreta, como comentó el mío. Los más parados: una petición, una pregunta acerca de la disposición de otra persona a realizar acción concreta para suplir una necesidad. Las peticiones son estrategias, pero difieren de la exigencia. No lo viertas a hacer peticiones. Hace un tiempo estaba en el aeropuerto esperando para subir a un avión. Vi a una madre con los niños pequeños. La mayor, que no tendría más de 5 años, sostenía un vaso grande de refresco con una pajita. La madre le dijo con nerviosismo: no lo viertas. Vi que la niña se ponía tensa y trataba de descubrir cómo podía evitar un regañín. No vertió la bebida. ¿Qué habría pasado si la madre hubiera dicho: cariño, es un vaso muy grande y me preocupa que se vierta? Puedes sostenerlo con cuidado con las dos manos. Con una petición de ese estilo, la hija habría tenido instrucciones precisas sobre lo que tenía que hacer y le habría sido mucho más fácil cumplir lo que se esperaba de ella. Las peticiones sirven para calibrar la disposición del otro, ayudarnos a aceptar nuestra estrategia para dejar que esto lo más claro posible. Conviene que las peticiones sean de carácter positivo. Una petición debe anunciar lo que queremos, no lo que no queremos. Específico, concretas, factibles en lugar de vagas y abstractas. Deben ser flexibles. Una petición no exige nada, sino que sugiere una forma de avanzar en el diálogo con apertura de ideas. Hacer peticiones pueden ser arduo, pero hemos desarrollado las habilidades necesarias para conseguirlo. Para hacer una petición positiva es necesario tener la capacidad de identificar necesidades y de proponer una estrategia que pueda suplirlas. Para que una petición sea específica, tenemos que ser capaces de hacer observaciones claras, de enunciar las conductas concretas que deseamos conseguir. Y la flexibilidad que entraña una petición procede de la comprensión de nuestras necesidades, de la sensibilidad hacia las necesidades del otro y de la capacidad para encontrar creativamente más de una estrategia en fin de satisfacer todas las necesidades que entran en juego. He aquí algunos ejemplos que ilustran esas características: negatividad: no me hables así. Petición positiva: estaría dispuesto a bajar la voz o que nos tomemos un descanso. Pueden quererme más. Petición específica: cuando llegue a casa puedo intentar acordarte y mirar a los ojos. Hola significa mucho más.
Rigidez. Petición flexible. Podemos encontrar un hueco para sentarnos a hablar o si no tiene alguna idea de cómo podemos resolver esto. Ejercicio. Escucha y peticiones. A lo largo del día presta atención a la esencia de peticiones. Tipo de peticiones, solicitar empatía. Hay dos tipos básicos de peticiones dentro de una conversación, las que tienen por objetivo conectar con el otro y proponer una solución. Las peticiones de conexión comprueban que las líneas de conexión continúan abiertas como si dijera, sigues ahí, completa una ciclo de comunicación, confirma que el mensaje enviado. Las peticiones de ambas partes establecen acuerdos sobre cómo seguir avanzando. En situaciones poco complicadas puede ser suficiente con hacer peticiones de solución. ¿Qué te parece eso? ¿Podría sacar tiempo para? Si se trata de problemas más complejos, tenemos que sentar ciertas bases antes de debatir soluciones. A fin de cuentas, la disposición de la otra persona a colaborar se basa en la solidez, entendimiento y la conexión que hayamos establecido. En el capítulo 7 hablamos de la importancia de fomentar el entendimiento, la confianza y la buena voluntad antes de proponer soluciones. Principio: cuanto más nos entendamos unos a otros, más fácil resulta encontrar soluciones válidas para todos. Procura establecer, por tanto, el mayor entendimiento mutuo que sea posible antes de cometer la resolución de un problema. Cuando no está claro el contexto por la gestualidad que nuestro interlocutor ha entendido, cuando la situación está especialmente cargada de tensión, o si es importante que nos sintamos comprendidos, resulta útil pedir una reflexión. Aquí tienes algunos ejemplos. Peticiones de conexión que solicitan reflexión o empatía. ¿Puedes decirme qué conclusión has sacado de lo que he dicho? No estoy seguro de haberme expresado con suficiente claridad. ¿Me estás entendiendo? ¿Podría decirme qué es lo que crees que importa? Saberlo me ayudaría mucho a sentirme comprendido. Me gustaría asegurarme de lo que estás entendiendo lo mismo. ¿Qué conclusión estás sacando de todo esto? Si tenemos la sensación de que la otra persona no está comprendiendo, quizás solo queremos saber cómo va a responder. Petición de conexión que solicita una respuesta a información. ¿Qué te parece lo que digo? ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Qué puedo hacer o decir que ayude a que te sientas más comprometido? Hacer peticiones de conexión no siempre es fácil, ni se da de la manera espontánea. Al principio puede parecer incómodo y requiere práctica, pero con el tiempo hacer saber a los demás que nos interesa, que nos escuchen mutuamente, puede ser una manera positiva y poderosa de llegar a un acuerdo. Cuando yo estaba en la ventana, conseguí forjar una relación muy estrecha con mi padre gracias al uso persistente de esta herramienta. Le expliqué que quería que supiera más cosas sobre mi vida y que para mí era muy importante que se limitara a escucharme, nada más. Él estaba más al luego imitable, me interrumpía para larga alguna explicación que no debía sentirme así. Una de las últimas veces que vi a Sablia, me senté junto a su cama y mi padre hizo mi intérprete entre nosotros. Le dije cuánto le quería, cuánto iba a escucharle menos, cuánto volvería a casa. Procuré terminar cada frase con una petición, preguntándole si había entendido lo que le decía. Pasado un rato, mi abuelo puso muy mala cara. Saltaba a la vista que estaba molesto. Le pregunté a mi padre qué pasaba y me contestó: dice que no es crío, que entiende perfectamente lo que le dices. En mi afán por conectar con él, teniendo en cuenta las dificultades, la traducción, la comunicación entre distintas culturas, no me di cuenta de que mi abuelo no me entendía con ningún problema. Aún había desarrollado una percepción intuitiva de cuando pedí una reflexión, cuando una respuesta, ambas peticiones de conexión. Primero, ¿qué te parece oír todo esto, Saba? Y después, ¿algo que quieras decirme? Al final resolvimos el problema. Yo me disculpé y le expliqué cuál era mi punto de partida. Creo que entendió cuánto lo quería aquel extraño nieto venido de Norteamérica. Ejercicio. Formular peticiones de conexión. Cuando hables, piensa qué es lo que te gustaría obtener de la otra persona. ¿Quieres que te escuche, que te comprenda? Confía, ¿sí? ¿Sabes lo que te digo? Confía en tu capacidad de calibrar el nivel de comprensión
y conexión que está dando, interpretando las miradas, las expresiones faciales, el lenguaje corporal. Cuando formules una petición de conexión, hazlo de modo que te suene natural, auténtica. Si te trata de una persona cercana, quizás incluso puedas decirle que estás probando una nueva estrategia de comunicación. Pregúntale si estaría dispuesto a practicar contigo. Incluso cuando resulte imposible alcanzar un grado más profundo de conexión personal, sigue siendo esencial debatir las necesidades y los objetivos subyacentes a una situación dada antes de animarse a proponer estrategias concretas. Si la comprensión de lo que está en juego para ambas partes, es menos probable que las soluciones, los factores apartan de una verdadera disposición a colaborar. Por tanto, la transición entre el establecimiento, entendimiento mutuo y la resolución de problemas es un elemento clave de ese proceso. Peticiones que promueven una solución, algo más, alguna otra cosa que quieras que comprenda. ¿Te parece bien que pasamos a hablar de qué hace parte de aquí? ¿Tenemos alguna idea de qué solución que pueda ser válida para los dos a la hora de barajar estrategias? Cuando más creativos somos, más probable será que encontremos la solución viable. Cuando llegues a un acuerdo con la otra persona para maximizar la posibilidad de éxito, procura comprobar si tiene alguna duda o reparo. Principio: idea posible, estrategias que satisfagan, cuenten más necesidades mejor, invitando así a los demás a buscar soluciones creativas. Flores para mi mesa. El componente esencial, una petición, es la intención que hay tras ella. Hacer una petición implica una intención de flexibilidad que tiene en cuenta las necesidades del otro y no es una exigencia. Es básicamente una propuesta que te parece esto y también una continuación de la conversación al indicar el camino al que queremos seguir avanzando. Una exigencia, en cambio, pone fin al diálogo, es una forma de utilizar la fuerza o la coacción para salirnos con la nuestra cuando vemos otras alternativas. Las peticiones invitan a colaborar, las exigencias amenazan con consecuencias. Podemos indicar el carácter colaborativo de una petición con el tono de voz o con palabras concretas, señalando las necesidades en nuestros interlocutores. Aquí envía a ese de conocer las necesidades de nuestro interlocutor, que tiene algunos ejemplos. ¿Qué sería? ¿Crees que podría responsabilizarme podría verte con, ¿qué te parece que? Marshall Roger tenía una forma muy poética de plasmar el espíritu de la petición. Pídeles a los otros que satisfagan tus necesidades como si les pidieras flores para tu mesa. ¿Sí? No aire por tus pulmones. Si te pido en tono desesperado que hagas algo, ¿qué alternativas te estoy dando? ¿Qué cuánta alegría podrías aceptar? Es muy distinto. En cambio, pedirle con franqueza y calma, como diciendo verdad, que sería estupendo. Que lo pidamos con una manera u otra depende de que seamos capaces de transformar la relación que tenemos con nuestras necesidades, volviendo al ejemplo clásico de la convivencia doméstica. Y la relación de pareja, fíjate en las diferencias entre las siguientes fórmulas de relaciones. Aire para los pulmones. ¿Podría por favor fraguear los platos para la bayeta de la encimera? Necesito que la casa esté lo más limpia. Flores para la mesa. Flores para la mesa. ¿Me harías el favor de fregar los platos y pasar un poco la bayeta encima cuando acabes de comer? Me siento mucho más a gusto cuando la cocina está limpia. Aire para los pulmones. Necesito que pasemos a fregar los platos y pasar un poco en la bayeta de la encima cuando acabáis de comer. Incluso cuando las necesidades en juego son urgentes e imperiosas, tenemos más capacidades de maniobra cuando somos capaces de conectar con el otro.
formular entrada, sino en el medio de la violencia, una de las primeras cosas que pensó fue: mi seguridad y la de este hombre están interconectadas, negándose a ver a aquellas personas como su enemigo. Comprendiendo que la seguridad de ambos depende de su capacidad para conectar con él. Espontáneamente que a esta hora, el intruso sorprendió mirando su reloj y dio la hora. ¿Cómo ha entrado?, preguntó ella. Había una ventana abierta tratando de dar sentido a su apariencia. Ella aventuró una conjetura. Debe de hacer mucho frío afuera esta noche, ¿no? Siguieron hablando así unos minutos en medio de una situación que era de por sí tensa. Ella descubrió que el hombre no tenía dónde ir. Al final le dijo que había una habitación de invitados al fondo del pasillo y sábanas limpias en el armario. El desconocido podía pasar la noche allí si quería y se marchaba por la mañana antes de que ella se levantara. No llamaría a la policía. Llegaron a un acuerdo y salió de la habitación. Se trató de un caso extremo y es difícil saber cómo reaccionaríamos nosotros en una situación semejante. No estoy proponiendo desde luego que utilices ese planteamiento de una situación potencialmente peligrosa si no tienes experiencia en la práctica de la no violencia, pero este ejemplo ilustra radicales que pueden ser los efectos de la comunicación consciente. Al enfrentarse a su miedo y a su posible situación de violencia, la mujer fue capaz de ver la humanidad de la otra persona, formular peticiones que tenían en cuenta las necesidades de ambos, brindar contexto. Cuando hacemos una petición, es menos probable que la otra persona esté dispuesta a ayudar si no entiende por qué lo estamos pidiendo tal cual cosa de qué va a servir. Eso es válido tanto para las peticiones de conexión como para las de solución. Ya en situaciones poco trascendentales, en situaciones decisivas, si todavía no está claro por qué estamos pidiendo algo, tenemos que hacerlo saber a nuestro interlocutor, es decir, ofrecerle la razón para decir que sí. Un ejemplo sencillo: mi pareja me pregunta por la mañana: ¿vas a comerte eso para almorzar? Si no entiendo bien su intención, mi respuesta diferiría dependiendo del contexto. No es lo mismo decir: me apetece comerme eso para almorzar. ¿Pensabas comértelo tú? ¿Qué decir? Me preocupa que eso se estropee. ¿Quieres comértelo tú o me lo como yo? Aquí tiene otro ejemplo. Fíjate en lo distinto que es pedir una reflexión y un sí en un contexto. Sin contexto. ¿Puedes decirme qué has entendido con contexto? He dicho muchas cosas, no sé si me has explicado todo bien. ¿Puedes decirme si has entendido? Sin contexto. ¿Podrías decirme qué crees que me importa? Con contexto. Ahora mismo me encantaría sentirme escuchado. ¿Podrías decirme qué crees que me importa? Una forma de comunicación completa. Observación, sentimiento, necesidad y petición, lo que ha pasado, lo que hemos sentido al respecto, el porqué y una sugerencia para seguir avanzando. Esa es la estructura clásica de la comunicación no violenta. Una estructura que nos muestra el camino para decir lo que queremos decir y para escuchar a los demás. Los primeros tres elementos: observaciones, sentimientos y necesidades, dan respuesta al interrogante esencial: ¿cómo estás? Al expresar esto, estamos invitándonos mutuamente a conocer nuestra experiencia personal. Eso es lo que me está pasando. Las peticiones responden a otra cuestión: ¿cómo puedo ayudar? Enunciar una observación, un sentimiento y una necesidad es de gran importancia, pero si no formulamos una petición, es probable que la otra persona escuche en reproche al margen del cual sea nuestra intención o nuestras palabras. Fíjate en los siguientes enunciados con y sin petición. Sin petición. Cuando me enteré de que no ibas a llegar hasta las 8, me llevé una desilusión y me enfadé. Es muy importante para mí que pasemos al menos un rato juntos por la tarde. Con petición. Cuando me enteré de que no ibas a llegar hasta las 8, me llevé una desilusión y me enfadé. Es muy importante para mí que pasemos al menos un rato juntos por las tardes. Podemos hablar de cómo conjugar responsabilidades en el trabajo con mis expectativas respecto a nuestra relación.
Sin petición. Anoche sonaba música en tu piso sobre las 11 y me molestó bastante. No sirvo de nada que me pusiera los tapones por los oídos. Me levanto temprano y necesito descansar por las noches. Con petición. Anoche sonaba música en todo tu piso sobre las 11. Me molestó bastante. No sirvo para nada que me pusiera los tapones por los oídos. Me levanto temprano y necesito descansar por la noche. ¿Podrías por favor bajar la música o usar auriculares después de las 10 de la días de diario? Si no hay petición, nuestra intención podría parecer difusa y desconectar a la otra persona, que quizás no entienda qué queremos de ella. A menudo estamos tan condicionados por nuestro bagaje, lo primero que pensamos es que nos están reprochando algo. Al formular una petición, hacemos saber a nuestro interlocutor por qué sacamos a relucir determinada cuestión, al mismo tiempo le sugerimos una manera, contribuir a solucionar, exigir, escuchar, decir no. La diferencia entre una petición y una exigencia no radica en la palabra que empleamos, sino en cómo reaccionamos como la otra persona dice lo que no. Si somos capaces de reaccionar de una negativa, curiosidad, ¿por qué no? ¿Qué necesitas? ¿Qué estamos haciendo? Una petición sincera. Si respondes con enojo, soberbia o reproche, es que en realidad no estamos pidiendo algo, ¿verdad? Como hemos visto ya, servirse de la culpa, recriminación o la exigencia para satisfacer nuestras necesidades erosionan la confianza, la buena voluntad y la calidad misma de una relación. Incluso si conseguimos lo que queremos en el momento, pagamos un precio muy alto a largo plazo. La mayoría de la gente reacciona a la exigencia sometiéndose, rebelándose. Ninguna de esas reacciones se basa en la libertad y la autonomía. Aunque accedemos, es muy probable que nuestra motivación intrínseca se vea dañada. Así pues, formulamos las dos preguntas claves: más colaborativo e enlazado en la curiosidad e el interés. ¿Qué quiero que haga la otra persona? ¿Por qué quiero que lo haga? ¿Cuáles quiero que sean sus razones para hacerlo? Esa segunda pregunta no es un instinto de controlar al otro, ni de manipularlo. Es una forma de reconectar con nuestra intención profunda de partir de la curiosidad y el interés de recordar lo bien que se siente que otro elija satisfacer nuestras necesidades porque entiende que lo puede poner a hacerlo. Es esencial que seamos capaces de encajar una negativa y decir sí, que se interrumpa la conexión. Recibir una negativa puede ser uno de los momentos más delicados en una conversación, sobre todo si lo que estamos pidiendo es algo importante. Porque detrás de cualquier petición, grande o pequeña, subyace siempre una pregunta. ¿Te importa recibir un no por respuesta? Puede ser que sintamos impotencia o decepción, que se frunte nuestra esperanza o se recrearan heridas dolorosas. En esos casos, la práctica de la autoempatía es un factor importante que refuerza nuestra resiliencia y contribuye a que mantengamos abierta la comunicación y no tomemos algo a personal a la negativa del otro. Si hacemos una pausa para percibir nuestras necesidades y nuestro anhelo de saber que el otro le importamos, podemos aportar más sinceridad, paciencia y curiosidad al diálogo. La capacidad de decir que no es una señal de buena salud en una relación. Si alguien siempre nos dice que sí y no podemos saber si está aceptando sinceramente o si lo hace por miedo, vergüenza o obligación, todo lo cual puede decir sentimiento, desconfianza o negligencia a la hora de cumplir lo acordado, dijo a la descana. Por el contrario, cuando alguien es capaz de decir que no, podemos estar seguros de que cuando dice que sí, lo dice de veras. También podemos considerar el no como una fuente de información más que como un callejón sin salida. Al fin de cuentas, decir no es en el fondo una estrategia para suplir una necesidad. Indica que hay algo más importante que impide que esa persona acceda a nuestra petición. En lugar de tomarnos como algo personal, podemos escuchar el sí que hay detrás del no. No quiero decir con ello que demos por sentado que esa persona esté diciendo que sí a nuestra petición, sino que esté diciendo sí a otra cosa que para ella es más importante. Si podemos identificar qué es otra cosa, tenemos más opciones para colaborar de manera creativa. Al que otra necesidad esté diciendo que sí a nuestro interlocutor,
Podemos encontrar que esas estrategias son beneficiadas de toda una manera de resolver las necesidades del otro, de forma que puede acceder a nuestra petición. Ejercicio. Encajar el no. Cuando alguien te diga que no, intenta responder con curiosidad. Comprueba si esa persona está abierta a otras estrategias para suplir sus necesidades o si quiere sinceramente que esté conforme con el resultado. Aquí tienes algunas ideas para formular peticiones que os haga avanzar en la conversación. Tengo curiosidad por saber por qué no. ¿Puedes contarme más? ¿Qué te lleva a decir que no? Podemos tomarnos un tiempo para barajar ideas con las que los dos podamos estar conformes. ¿Tienes otra propuesta? ¿Qué necesitarías saber o qué puedo hacer para que te sea posible decirme que sí? Quizás te encuentres en el otro extremo, luchando por respetar tus propios límites y decir que no a las peticiones de otros. Ignorar tus propias necesidades para ayudar a otros puede conducir a un sentimiento de hartura, depresión o resentimiento en una relación asimétrica de igualdad. Eso puede suceder por múltiples motivos. Tal vez te dé miedo de decepcionar a los demás, o quieres evitar el malestar que puede producir una conversación difícil, o te cueste creer que tus necesidades personales también importan. También es posible que sientas el deseo sincero de ayudar o sobreestimes permanentemente tus recursos internos. Hay formas de decir que no y permiten mantener la conexión, atender a tus necesidades propias, evitar malentendidos. Si dices que no, sin reconocer de algún modo la necesidad del otro, esa persona puede interpretar sus respuestas como una prueba de que no te importa. Procura, en cambio, separar tu respuesta en su estrategia de tu preocupación por sus necesidades. Es decir, hazle saber que entiende sus necesidades y muestra interés por encontrar la manera de satisfacerlas. Aclárale a la otra persona por qué te niegas y por qué una alternativa e invita a tu interlocutor a proporcionar otra solución. Decir no. La próxima vez que alguien te pida algo y no quieras acceder, trata de mantenerlo abierto al diálogo. Aquí tienes unos cuantos ejemplos de cómo decir no sin una interrupción.